Los virus son agentes infecciosos de tamaño pequeño incapaces de reproducirse fuera de la célula huésped. La estructura básica de un virus consiste en una cierta cubierta proteica, llamada cápside, que protege el material genético, bien ARN o ADN. Esta cubierta más el ácido nucleico se denominan nucleocápside. Algunos virus contienen además enzimas para la replicación y otros poseen además una envoltura externa lipoproteica. Dada la gran heterogeneidad de virus existentes, el desarrollo de fármacos antivíricos es complejo y existen muy pocos antivíricos de amplio espectro. El número de antivíricos comparado con el de antibióticos es escaso, no obstante, en los últimos años se han producido grandes avances en el tratamiento de las enfermedades víricas y se han sintetizado nuevos fármacos. Este desarrollo ha sido motivado en parte por la epidemia del VIH-Sida. La mayoría de los fármacos antivíricos solo son eficaces cuando el virus se está replicando. Entre los principales antivirales encontramos inhibidores de la transcriptasa inversa, inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la ADN polimerasa, inhibidores de la neuraminidasa y del desmantelamiento de la cubierta vírica, biofármacos antivíricos, otros fármacos antivíricos. Inhibidores de la transcriptasa inversa. Su principal representante es la cidobudina, o AZT, que fue el primer fármaco utilizado en la infección por VIH y aún hoy se sigue utilizando. Se administra por vía oral cada 8 o 12 horas, administrándose también por vía intravenosa. Alcanza concentraciones en líquido cefalorraquídeo, se elimina mediante metabolismo hepático y un 20% de forma activa por la orina. A largo plazo se desarrolla resistencia sobre todo en la enfermedad terminal. Otros fármacos de este grupo son abacavir, adefovir, dipivoxil, lidanosina, emtricitabina, entecavir, lamivudina, estabudina, telbibudina y tenofovir. La lamivudina 3TC parece ser el menos tóxico del grupo, pero dado que se desarrolla rápidamente resistencia, nunca se utiliza en monoterapia. Las reacciones adversas de estos fármacos son del tipo digestivo, hematológico y sobre el sistema nervioso central. En algunos pacientes existe riesgo de acidosis láctica. Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos. Son fármacos de estructura química variada. Los dos existentes son el efavirenz y la nevirapina. El efavirenz se administra por vía oral una sola vez al día. Se une altamente a proteínas plasmáticas y a pesar de alcanzar escasa concentración en el sistema nervioso central, sus principales efectos adversos se localizan a este nivel. Al inicio del embarazo es teratogénico. La nevirapina se utiliza para evitar la transmisión de VIH al recién nacido administrándolo a la madre parturienta y al recién nacido. Inhibidores de la proteasa. Son fármacos útiles en el tratamiento del VIH y otras infecciones víricas que necesitan proteasas para replicarse. La combinación de estos fármacos con inhibidores de la transcriptasa inversa revolucionó el tratamiento del SIDA. El fármaco característico de este grupo es el ritonavir. En ocasiones se combina con otros fármacos del grupo como el lopinavir. Se administra por vía oral, comenzando el tratamiento con dosis bajas que se van incrementando hasta alcanzar la dosis máxima. Se administra 2 veces al día y la absorción puede verse limitada por la presencia de alimentos. Se excreta principalmente por heces y un 10% por la orina. Otros fármacos de este grupo son el amprenavir, atazavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir y tipranavir. Las reacciones adversas que presentan son de tipo digestivo, hematológico y sobre el sistema nervioso central. También incrementan el riesgo de hipoglucemia. Inhibidores de la ADN polimerasa. El prototipo es el aciclovir, que es un derivado de la guanosina. Es útil frente al virus de herpes. Se puede administrar por vía oral aunque solo se absorbe el 20% de la dosis. Otras posibles vías son la intravenosa y la tópica. La excreción es por vía renal. Presenta muy pocos efectos adversos, principalmente estos aparecen por vía intravenosa y están relacionados con la velocidad de infusión. En la actualidad existen muchos fármacos similares al aciclovir, como el cidofovir, famciclovir, idoxurina, penciclovir, velaciclovir
y el valganciclovir. El foscarnet es un fármaco con el mismo efecto que los anteriores, aunque presenta un mecanismo de acción algo diferente. Inhibidores de la neuraminidasa y del desmantelamiento de la cubierta vírica. La neuraminidasa es una proteína de virus de la gripe que participa en el desmantelamiento de su cubierta para introducir el material genético en la célula huésped. El zanamivir y el oseltamivir inhiben la neuraminidasa y son activos frente a los virus de la gripe A y B en fases de procesos de infección. Sus efectos adversos más importantes son náuseas, vómitos y diarrea, que disminuyen si se administra de forma inhalada. La amantidina y la rimantidina son fármacos más antiguos que inhiben el desmantelamiento de la cubierta vírica por otros mecanismos. Son activos frente a la gripe A, pero no frente a la B, pero en la actualidad no suele recomendarse. Se puede administrar por vía oral o en aerosol y se excretan por orina. Sus efectos adversos son por lo general leves. Biofármacos antivíricos. Entre los biofármacos que se utilizan en el tratamiento de las infecciones víricas, destacan las inmunoglobulinas, que contienen anticuerpos frente a determinados virus que pueden neutralizarlos e impedir su unión a la célula huésped. Utilizados precozmente, pueden disminuir los síntomas o impedir la infección de sarampión, hepatitis B, rubeola, rabia o poliomielitis. Anticuerpos monoclonales. El palivizumab se administra a lactantes de forma intramuscular para prevenir la infección por virus sincitial respiratorio. Interferones. Son una familia de proteínas que constituyen hormonas que participan en la regulación de funciones inmunitarias. El interferón gamma es sintetizado por linfocitos T como respuesta a algunos agentes víricos y no víricos. El interferón alfa y el interferón beta se producen como respuesta a la presencia de virus y citoquinas por los linfocitos B y T, macrófagos y fibroblastos. El interferón alfa 2A se utiliza en la hepatitis B y el sarcoma de Kaposi, y el interferón alfa 2B en la hepatitis C. Los efectos adversos incluyen fiebre, laxitud, cefaleas y mialgias y son bastante frecuentes. El tratamiento continuado produce malestar crónico y puede originar mielodepresión, erupciones, alopecia y alteraciones de las funciones cardiovasculares, tiroidea y hepática. Otros fármacos antivíricos. Se incluyen fármacos que actúan mediante otros mecanismos como el maraviroc, antagonista de los receptores de las quimiocinas CCR5, que son receptores utilizados por el VIH para penetrar en las células, y constituyen una novedad en el tratamiento del VIH. También se encuentra el raltegravir, que actúa inhibiendo el ADN integrasa del VIH, y se suele utilizar como fármaco de reserva para casos resistentes a otros fármacos antirretrovirales. La efuvirtida, que se administra por vía subcutánea, inhibe la fusión del VIH con las células huésped y también se utiliza en casos de resistencia. La ribavirina, que es un nucleósido sintético similar a la guanosina, y se cree que actúa alterando los nucleótidos del virus o interfiriendo en la síntesis de ARN mensajero vírico. Se utiliza en la infección por virus sincitial respiratorio, en la hepatitis C y en la fiebre de Lassa.